Me llamo Nicole. Creciendo, la diferencia entre mi hermana gemela, Rachel, y yo era enorme. Ella era la hija dorada y, bueno, yo no lo era. Nuestro papá era un estricto profesor universitario que pasaba todo su tiempo entre libros y conferencias. Nuestra mamá era la esposa perfecta, dedicada a su hogar y familia, siempre presionándonos para que siguiéramos sus pasos. Desde que tengo memoria, el hogar se sentía más como estar constantemente juzgada. Mis padres tenían una visión de la familia perfecta, y esa visión no incluía a una hija que usaba camisetas de bandas y prefería estar sola. Nicole, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Era la frase favorita de mi mamá, usualmente dicha cuando bajaba a desayunar con mis audífonos puestos, tratando de bloquear todo lo demás. Rachel, en cambio, absorbía toda su aprobación. No entiendo por qué te cuesta tanto ponerte un lindo vestido y sonreír más, solía decir Rachel, mientras se arreglaba su perfecto cabello. Sentía que veníamos de mundos completamente diferentes. Un lunes, nuestra familia se estaba preparando para una de las aburridas fiestas de la facultad de papá, a las que teníamos que asistir. Decidí revelarme de la manera más pequeña que podía. Me puse el delineador más oscuro y las botas que definitivamente no combinaban con el vestido. «No vas a salir así, ¿verdad?», preguntó mamá al verme bajar las escaleras, con los ojos pegados a mis botas como si estuvieran sucias. Me encogí de hombros. «¿Por qué no?». Ella suspiró, de esa manera larga y pesada que me hacía sentir como si estuviera arruinando su mundo perfecto. «Por favor, Nicole. Solo esta vez, ¿no puedes intentar encajar?», rogó. «¿Para qué? ¿Para que puedas fingir que somos la familia perfecta?», respondí, harta de todo. «No es fingir. Es una cuestión de respeto hacia tu padre», dijo, su voz volviéndose más seria. Rachel, al escucharnos, salió por el pasillo, con el sonido de sus tacones resonando fuertemente. «Mamá tiene razón, Angela. No es tan difícil verte decente. ¿Por qué siempre tienes que complicar las cosas?». «Tal vez no quiero ser una copia tuya, Rachel», solté, sintiendo que la cara se me encendía. Odiaba estas discusiones, odiaba que me compararan con ella. Odiaba sentir que no encajaba en mi propia casa. Papá apareció al pie de las escaleras, con el ceño fruncido y la voz firme. «Nicole, ve a cambiarte. Ahora. Nos vamos en 22 minutos». No había forma de discutir con él. No tenía que gritar. La mirada de decepción en su rostro era suficiente para hacerme dar la vuelta y regresar a mi habitación. Me cambié las botas por zapatos planos sencillos y me quité la mitad del delineador de ojos. De camino a la fiesta, el coche estaba en silencio, excepto por la música clásica que papá siempre ponía porque pensaba que era calmante. Miraba por la ventana mientras los árboles pasaban borrosos. En ese momento, me prometí a mí misma que algún día viviría una vida en la que nadie pudiera decirme qué ponerme, cómo actuar o quién ser. Sería libre de estas expectativas constantes. Mi habitación era el único lugar donde podía fingir que estaba en otro sitio, lejos de toda la presión. A diferencia del resto de la casa, que estaba llena de las elecciones de mis padres, mi habitación era mía. No era mucho, solo paredes cubiertas de bocetos y pósters de música, pero era mi escape. Una tarde, intentaba perderme en mi música favorita cuando papá llamó y entró en mi habitación con su típico ceño fruncido. «Nicole, baja ese ruido». «¿Y por qué no has estudiado con Rachel hoy?», dijo con voz severa. «Las dos tienen exámenes pronto». Me quité un audífono y respondí con calma. «He estado estudiando, solo que no con Rachel. Aprendo mejor sola». Papá negó con la cabeza, claramente no convencido. «Ya conoces las reglas. Tu hermana saca buenas notas, y tú deberías estar haciendo lo mismo. No sé por qué siempre haces las cosas difíciles». Sentí como mi frustración crecía. «No estoy tratando de hacer las cosas difíciles.
Simplemente no veo por qué tengo que hacer todo como Rachel. ¿Puedo tener mi propia forma de estudiar? No respondió a eso y, en su lugar, cambió de tema. Y esos amigos tuyos, los vi contigo en el café ayer. No creo que sean una buena influencia. Deberías pasar tiempo con las hijas de mis colegas. Ellas son más adecuadas, dijo mi padre. Sentí como la rabia comenzaba a subir. ¿Adecuadas para qué? Para ti. ¿Por qué hablan de economía y fingen disfrutar de esas aburridas reuniones universitarias? Antes de que pudiera responder, mamá apareció en la puerta, con su voz aguda. Tu padre tiene razón. Esas chicas vienen de buenas familias. Saben cómo comportarse. Son el tipo de amigas que deberías querer. Me puse de pie, enfrentándolos a ambos. ¿Y qué si no quiero eso? No quiero amigos elegidos por ustedes. ¿Qué pasa si quiero elegir a mis propios amigos, decidir lo que estudio o incluso lo que quiero ser? Ya basta, Nicole, dijo mamá en tono firme. Sabes que tu futuro está en la universidad. Tu padre ya se ha asegurado de eso. Y después de graduarte, tienes que empezar a pensar en sentar cabeza. ¿Sentar cabeza? Repetí esas palabras, sintiéndolas como una condena de por vida. ¿Te refieres a convertirme en la esposa de alguien como Rachel? ¿Eso es todo lo que creen que estoy destinada a hacer? El rostro de mamá se suavizó, pero su voz siguió siendo fuerte. Queremos lo mejor para ti. Seguir el camino que hemos trazado te dará una buena vida. Repetí con amargura en la voz. ¿Realmente es una buena vida si es la idea de otra persona de lo que es bueno? Nadie respondió. No hacía falta. Todos sabíamos que no tenía sentido discutir. Ellos tenían sus planes y esperaban que yo los siguiera, igual que Rachel. Rachel y yo éramos como dos caras de la misma moneda, siempre juntas pero nunca iguales. En la universidad donde papá enseñaba, nuestras diferencias se hicieron aún más obvias. Ella estudiaba administración de empresas, siempre la alumna estrella, haciendo las preguntas correctas, impresionando a los profesores. Yo estaba en el mismo programa, pero se sentía mal, como llevar zapatos que no encajaban. Torpe e incómodo. Una tarde, mientras estaba enterrada en libros de texto en la biblioteca, Rachel entró, perfectamente organizada y sonriendo. Hey, Ángela, ¿vienes al grupo de estudio esta noche? El profesor Hall podría pasarse y sería bueno que hiciéramos acto de presencia, dijo ligeramente, pero podía sentir la presión en sus palabras. Levanté la vista, sintiendo el peso de sus expectativas sobre mí. No, no lo creo. Esas cosas no son realmente lo mío, ya sabes. Frunció el ceño, dejando caer sus libros sobre la mesa con un golpe seco. No se trata de que sea lo tuyo, Ángela. Se trata de causar buenas impresiones. Tienes que tomar esto en serio. Nos graduamos pronto. Me encogí de hombros y volví a mis notas. Lo estoy tomando en serio, solo que no de una manera que me haga sentir miserable. ¿Por qué debería fingir? Porque, dijo Ángela, con la voz firme. A veces tienes que jugar el juego para salir adelante. ¿Crees que a mí me gusta todo esto? Gesticuló hacia sus libros perfectamente organizados y sus notas codificadas por colores. No se trata de que te guste. Se trata de hacer lo necesario. Negué con la cabeza y empujé mi silla hacia atrás. Tal vez estoy cansada de hacer lo necesario, según todos los demás. ¿Alguna vez pensaste en eso? Su voz se suavizó, pero sus ojos permanecieron duros. Ángela, solo estoy tratando de ayudarte. Papá no siempre estará ahí para arreglar las cosas por ti. ¿Qué vas a hacer si sigues alejando a todos? Tal vez lo averigüe por mi cuenta, dije en voz baja. Tal vez eso es lo que necesito. No necesito seguir el plan de papá ni el tuyo. Respondí con un estallido de desafío. Rachel suspiró, claramente frustrada.
Eres tan terca. Solo inténtalo, ¿de acuerdo? Si no lo haces por ti, hazlo por mí. Ven esta noche. Habla con el profesor Hall. No te va a matar. La miré. Realmente la miré, y vi que, detrás del exterior perfecto, había alguien que realmente se preocupaba a su manera. Está bien, lo pensaré, cedí, no lista para comprometerme con más. Gracias, dijo, su sonrisa volviendo. No es tan malo, ¿sabes? Incluso podría gustarte si le dieras una oportunidad. Lo dudo, murmuré. Pero sabía que ya había cedido por Rachel. Iba a ir, a sentarme durante otra aburrida discusión y a sentir en los momentos correctos. Solo eran unas pocas horas. ¿Qué tan malo podía ser? Resultó que no fue tan malo como pensaba. El profesor Hall era bastante interesante cuando no estaba dando una conferencia. Auténtico, nada parecido a la vida que había llevado hasta ahora. Mientras escuchaba a Charles hablar con entusiasmo sobre su oficio y las aventuras que había vivido en su motocicleta, me di cuenta de que me atraía la libertad que él representaba. No había expectativas ni caminos predefinidos, solo la emoción de vivir el presente sin el peso de un futuro ya trazado. A medida que la conversación avanzaba, sentí una sensación de alivio. Aquí, con Charles, no tenía que ser la perfecta Nicole que mis padres esperaban. Podía ser simplemente yo, descubriendo quién era sin las presiones de complacer a los demás. Cuando finalmente me llevó de regreso, la ciudad parecía diferente. No se trataba solo de la adrenalina de haber hecho algo espontáneo, era una pequeña chispa de independencia que me recordaba que, por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión por mí misma. Gracias por la aventura, dije, sonriendo mientras me bajaba de la moto. Charles me miró con su habitual sonrisa despreocupada. Esto fue solo el comienzo, respondió, guiñándome un ojo. Caminé hacia mi casa, sintiendo que algo había cambiado dentro de mí. Sabía que este pequeño desvío de lo que se esperaba de mí no resolvería todo de inmediato, pero era un paso en la dirección correcta, lejos de un futuro que no quería. Mientras me acercaba a la puerta, pensé en Rachel y su vida perfectamente organizada, y en cómo mamá ya había intentado hacer lo mismo conmigo. Pero algo estaba claro, yo no iba a permitir que mi vida fuera diseñada por otros. ¿De verdad no te da miedo vivir así? Pregunté, mi voz apenas atravesando el ruido a nuestro alrededor. ¿Miedo? Ni hablar. Es emocionante. Nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina. ¿No es mejor eso que tener todo planeado para ti? Respondió, con los ojos iluminados de emoción. En las siguientes semanas, nos encontramos en secreto. Cada viaje en la moto de Charles me alejaba más de la vida que se suponía debía vivir y me acercaba a la que realmente quería. La velocidad, la aventura, no se trataba solo de la emoción. Se trataba de sentirme viva y libre. Una tarde, mientras mirábamos la puesta de sol desde un mirador tranquilo, Charles se giró hacia mí y me dijo: Nicole, no solo monto para escapar. Monto para sentirme vivo, para hacer que cada momento cuente, contigo. Cada momento contigo se siente importante. Me recosté sobre él, con el corazón acelerado. Nunca me había sentido así antes. Tú me haces sentir libre, Charles. Él sonrió y me atrajo más hacia él. Entonces dejemos de solo existir. Vamos a vivir. Los meses con Charles se sintieron como una vida entera de momentos. Siempre había soñado con la noche en que me propusiera matrimonio bajo las estrellas, con el suave sonido de su moto de fondo. Mi corazón dijo sí antes de que pudiera siquiera hablar. Fue perfecto, excepto por una cosa, mis padres. Luché con la idea de presentarles a Charles. Él era todo lo que no aprobarían, sus bordes ásperos, su espíritu salvaje, su vida sencilla pero plena como soldador. Pero el amor me dio valor, y supe que era hora de enfrentarlos. El día que llevé a Charles a casa, él llevaba su habitual chaleco de cuero, camiseta negra, jeans rotos y una bandana.
Eso era lo que más me gustaba de él. Era completamente auténtico. Mientras caminábamos por el camino de entrada, ya podía sentir el peso del juicio de mis padres. Cuando entramos, el rostro de mi mamá se puso pálido al ver a Charles, con los ojos abiertos de asombro. ¿Qué en el mundo? Nicole, susurró mi mamá, apenas pudiendo hablar. La reacción de papá fue mucho más dura. Sus palabras cortaron como cuchillos. ¿Quién es este y por qué está vestido como un matón en nuestra casa? Tomé una respiración profunda, intentando calmar mis nervios. Mamá, papá, este es Charles. Es el hombre que amo, y nos vamos a casar. El silencio que siguió fue abrumador. Luego, papá miró a Charles, su voz llena de desaprobación. ¿Casarse? ¿A qué te dedicas, joven? ¿Cuáles son tus calificaciones? Charles, para su crédito, no se inmutó. Soy soldador. Tomé algunos cursos especializados después de la preparatoria. Trabajo duro y me gano la vida honestamente. La expresión en el rostro de mis padres era una mezcla de sorpresa e incredulidad. Mamá parecía a punto de desmayarse. ¿Un soldador? Nicole, no puedes estar hablando en serio. La voz de papá se elevó, dejando clara su ira. ¿Esperas que bendigamos esto? ¿Que permitamos que tires tu futuro por la borda por un soldador? Sentí como mi determinación se fortalecía. Sí, porque él me hace feliz. ¿No es eso lo que debería importar? Pero la vida que llevarás, comenzó mamá, con la voz temblorosa. Será la vida que yo elija, dije con firmeza, mi voz creciendo en fuerza. Papá negó con la cabeza, con la decisión ya tomada. No podemos y no apoyaremos esto. Si lo eliges a él, no esperes ser parte de esta familia. Sus palabras rompieron mi corazón, pero no mi decisión. Charles apretó mi mano, dándome la fuerza para enfrentarlos. Entonces elijo a Charles. Nos elijo a nosotros. Elijo mi felicidad. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, y la mandíbula de papá se tensó. Si te vas con él, no te molestes en volver, dijo fríamente. Mientras Charles y yo salíamos de la casa de mis padres, mis emociones estaban por todas partes, dolor, alivio, emoción y miedo, todo mezclado. El aire nocturno se sentía diferente, como si cada respiro me llevara a una nueva vida. Montamos en silencio durante un rato, el zumbido constante de la motocicleta bajo nosotros siendo el único sonido. Cuando finalmente nos detuvimos en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, Charles se volvió hacia mí, con el rostro serio. ¿Estás segura de esto, Nicole? ¿Realmente segura? No hay vuelta atrás después de esta noche, dijo, buscando en mis ojos alguna señal de duda. Asentí, apretando su mano. Nunca he estado más segura de nada. Estar contigo se siente bien. Se siente como lo que debo hacer. Él sonrió, esa sonrisa encantadora que me conquistó desde el primer día en que nos conocimos. Está bien, entonces hagámoslo. Empecemos nuestra vida juntos. Dentro del restaurante, encontramos una mesa tranquila en la esquina. La mesera nos trajo 2 cafés sin preguntar, y nos sentamos allí, planeando nuestros próximos pasos. ¿Qué es lo primero? Pregunté, revolviendo crema en mi café, observando cómo se mezclaba. Necesitaremos encontrar un lugar donde quedarnos, al menos por un tiempo, y tal vez buscar trabajo. Tengo algunos amigos que pueden ayudarnos a empezar, dijo Charles con un tono práctico pero esperanzado. Va a ser difícil, ¿verdad? Pregunté, sintiéndome tanto nerviosa como emocionada. No era realmente una pregunta, más bien una afirmación obvia. La realidad de lo que estábamos haciendo empezaba a asentarse. Charles extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía con la suya. Puede que sea difícil, pero lo superaremos juntos. Los dos hemos pasado por tiempos duros antes, ¿no es así? No pude evitar reír, una risa rápida y genuina.
¿Verdad? Juntos. Pasábamos horas en ese diner hablando y planificando. De vez en cuando, Charles lanzaba una idea tan salvaje y libre que hacía que mi corazón se acelerara. Y tal vez, algún día, ahorremos lo suficiente para hacer ese viaje por carretera a través del país, solo tú, yo y el camino abierto, dijo. Me gusta esa idea, respondí, permitiéndome soñar más grande de lo que jamás había hecho. Cuando regresábamos a la ciudad, comenzamos a buscar nuestra nueva vida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Encontramos un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No era lujoso, pero era nuestro. Charles consiguió un trabajo en un taller local y yo empecé a trabajar en un diner cercano. La vida no era fácil, pero era nuestra. Hacíamos que funcionara con lo que teníamos. Y cada noche, al regresar a casa el uno al otro, sentíamos que lo teníamos todo. Meses después, decidimos que era hora de hacer las cosas oficiales y nos casamos en una pequeña ceremonia íntima. Mantuve una pequeña esperanza de que mi familia viniera, que vieran lo feliz que era y dejaran atrás sus juicios. Pero los asientos reservados para ellos se quedaron vacíos, y no llegaron mensajes de felicitación. A pesar del dolor de su ausencia, el día fue perfecto porque era nuestro. Con el tiempo, me acerqué mucho a la mamá de Charles. Me recibió con los brazos abiertos, llamándome su hija y ayudando a llenar el vacío que había dejado el rechazo de mi familia. Su calidez y amor curaron parte del dolor que mis padres habían causado. Las cosas empezaron a mejorar para nosotros. Después de que Charles completara su formación y se convirtiera en soldador submarino certificado, sus ingresos aumentaron a 450,000 pesos al año. Ese cambio hizo una gran diferencia. Pudimos comprar una casa adosada en una buena zona, el tipo de lugar con el que siempre había soñado pero que nunca pensé que podría vivir. Comencé a trabajar como despachadora en la empresa de Charles, y no se sentía como solo un trabajo. Sentía que era parte de algo importante, apoyando al hombre que amaba y construyendo nuestro futuro juntos. Los fines de semana escapábamos de la ciudad en su moto, recorriendo caminos serpenteantes y disfrutando de vistas impresionantes. Esos momentos eran pura libertad y felicidad, los momentos en los que todo parecía encajar a la perfección. Con el viento en mi cabello y la calidez de Charles detrás de mí, todo era pura dicha. Viviendo cerca de su madre, ella se convirtió en una visitante regular. Una tarde, mientras Charles estaba en el garaje trasteando con su moto y yo preparaba café, llegó luciendo un poco preocupada. «Hay malas noticias», dijo mientras se sentaba en la mesa de la cocina. Algo sobre un profesor de la universidad envuelto en un escándalo de acoso. Mi corazón dio un vuelco. «Oh», dijeron quién era. Pregunté, intentando mantener mi voz calmada, pero temiendo la respuesta. Ella negó con la cabeza. No mencionaron un nombre en la radio. Pero ya sabes cómo son estas cosas. Probablemente esté en la televisión ahora. Asentí y encendí la televisión, sintonizando las noticias. Tal como temía, el rostro de mi padre apareció en la pantalla. El presentador describía las acusaciones, y sentí una ola fría de shock recorrerme. Apagué el televisor y me senté, intentando procesar todo. Charles entró, secándose las manos con un trapo, y vio la expresión en mi rostro. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, la preocupación evidente en su cara. Tragué saliva, mi voz apenas un susurro. «Es mi papá. Lo han acusado de acosar a una estudiante». La expresión de Charles se endureció por un momento, pero luego se acercó y tomó mi mano. «Lo siento, Nicole, eso es difícil». «¿Cómo quieres manejarlo?». Sacudí la cabeza, sin saber qué hacer. «No lo sé. Ya no somos cercanos. ¿Qué puedo hacer?». Él apretó mi mano, comprensivo. «Lo que necesites, aquí estoy para ti. No tenemos que resolverlo ahora». Decidí esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas antes de tomar alguna decisión.
Fuera lo que sucediera, sabía que Charles estaría a mi lado, y eso me daba la tranquilidad que necesitaba para enfrentar lo que viniera. La vida había sido tranquila hasta una tarde en el trabajo, cuando un coche familiar entró en el estacionamiento. No había visto a mis padres en mucho tiempo, y verlos trajo consigo una avalancha de emociones que pensé haber dejado atrás. Ambos lucían muy diferentes. El escándalo claramente había cobrado un gran precio. Mamá había perdido mucho peso y se veía más envejecida, mientras que papá parecía destrozado, una sombra del hombre severo que solía ser. Mamá me vio y corrió hacia mí, con los brazos abiertos, como si nada hubiera pasado, como si los años de distancia y desaprobación pudieran borrarse en un instante. Pero no podía abrazarla, no ahora. En lugar de eso, di un paso atrás y tomé la mano de Charles, encontrando fortaleza en su presencia. Nicole, fue tan difícil encontrarte, dijo mamá, su voz temblorosa de emoción. Papá, siempre directo, fue al grano, con la voz áspera y amargada. Fui acusado injustamente, ¿sabes? Fui con el esposo de tu hermana por ayuda, pero él quería una fortuna. Tu hermana tomó su lado, y ahora nos han echado. Necesitamos tu ayuda. Los miré, con incredulidad y enojo arremolinándose dentro de mí. ¿Ayuda? Después de todos estos años, ¿ahora apareces pidiendo ayuda? La voz de mamá era desesperada. No tenemos a dónde ir. Nos han desheredado también. Pensamos que tal vez podríamos quedarnos contigo. Casi me reí de lo ridículo que sonaba. ¿Quedarse conmigo? Después de desheredarme, ustedes dejaron claro que ya no era su hija. El rostro de papá se puso rojo, su temperamento aumentando. Nos debes, Nicole, después de todo lo que hemos hecho por ti. Estás equivocado, dije, sintiendo como Charles me apretaba la mano en señal de apoyo. No les debo nada. Me echaron porque elegí mi felicidad por encima de sus exigencias. Y ahora quieren mudarse aquí y fingir que somos una familia. La situación se estaba saliendo de control, y noté que la gente empezaba a observar, una pequeña multitud se estaba formando. Mamá comenzó a llorar en voz alta, atrayendo aún más atención. Eres una ingrata después de todo lo que hemos hecho por ti, me acusó entre lágrimas. Respiré hondo, mi decisión ya estaba tomada. No, mamá, no soy ingrata. Soy libre y feliz. Ustedes tomaron sus decisiones y ahora tienen que vivir con ellas. Mientras nos alejábamos, escuché a papá gritar, pero Charles se inclinó y le dijo en voz baja al equipo de seguridad. No los dejen volver aquí. Los meses siguientes pasaron rápidamente, llenos de amor y paz. Dimos la bienvenida a un hijo en nuestra familia, un nuevo comienzo para nosotros. Mis padres nunca volvieron. Ese día en el estacionamiento fue la última vez que los vi. Aunque una parte de mí estaba triste por lo que podría haber sido, sabía que había tomado la decisión correcta para mí y para mi familia.